Hola a todos, este es el primer tutorial sobre tablas dinámicas, donde veremos conceptos básicos y cómo crearla. Entonces, una tabla dinámica es una tabla interactiva que se usa para resumir y analizar los datos que ya se tienen en una hoja de cálculo, y puede actualizarse cada vez que cambian los datos de origen. Los datos originales permanecen intactos y la tabla dinámica se crea y conserva en la hoja de cálculo donde fue creada. Mediante la tabla dinámica conseguiremos informes, resultados o estadísticas de forma muy rápida y cómoda. La ventaja de las tablas dinámicas es que nos permite mostrar y analizar fácilmente información de una manera resumida, cuando se tienen datos en una hoja de cálculo de Excel que contenga columnas con rótulos, como de un archivo de una base de datos externa, como podría ser el caso de Access u Oracle, o sea que podemos extraer los datos de diferentes fuentes, de diferentes orígenes. En la hoja que estamos situados, vemos que tenemos una tabla compuesta por varios registros. Los datos de una estructura de tabla, o sea que están organizados en filas y columnas, donde cada fila tiene un registro y cada columna contiene datos del mismo tipo. Cada columna tiene un título que identifica el contenido que tenemos en esa columna. Esto es realmente importante, ya que al generar la tabla dinámica será el título de esas columnas las que tendremos que mover a las diferentes ubicaciones dentro de la tabla dinámica. Debemos tener escritos los títulos de las diferentes columnas, y la información que tenemos en esa columna debe contener el mismo tipo de datos para todos los registros que están en ella. Es decir, si es un dato numérico, entonces todos los datos de esa columna deben ser de formato numérico. Vamos entonces a generar una tabla dinámica sencilla, con el fin de conocer las ventas realizadas por nuestros vendedores por zona. Antes de empezar a generarla, seleccionamos una celda de la hoja de Excel donde tenemos los datos. Le damos clic en la pestaña Insertar y luego en la tabla dinámica. Y en este cuadro de diálogo que vemos aquí, es donde debemos indicar de dónde vamos a obtener los datos de origen. La primera opción que nos aparece es la de obtener los datos de una tabla o rango del libro. Esta es la opción que vamos a tomar, e indicaremos el rango en el que están situados los datos. Como hemos seleccionado previamente una de las celdas de nuestra tabla de datos, Excel se encarga de seleccionar todas las celdas que encuentra en nuestra tabla. Por tanto, selecciona todas las celdas hasta que encuentra una columna y una fila vacía. Por eso, para realizar una tabla dinámica óptima, es muy importante no dejar ninguna fila ni columna vacía en los datos de origen de la tabla dinámica. En nuestro ejemplo ha seleccionado el rango que va desde las celdas A1 a la celda F30. Con la opción que encontramos en la parte inferior, esta que dice utilice una fuente de datos externa, nos permite obtener datos de otros tipos de origen, como por ejemplo de una base de datos de Access, pero esta opción la vamos a ver en otro video. En la parte inferior de este cuadro de diálogo indicamos dónde se va a crear la tabla dinámica. En este primer ejemplo la vamos a crear en una hoja nueva, pero también tenemos la posibilidad de insertar la tabla dinámica en una hoja existente. Esta opción se usa para mostrar la tabla dinámica al lado de los datos que componen nuestro origen de datos. Al pulsar en el botón Aceptar, automáticamente nos crea el diseño de la tabla dinámica en una nueva hoja y aparece un nuevo panel en la parte derecha de la hoja de cálculo. Además, nos aparecen dos nuevas pestañas de donde podemos modificar las opciones que hacen referencia a la tabla dinámica. Cuando ponemos el cursor sobre la tabla, nos aparece tanto el panel como las pestañas adicionales y desaparecerán si se da clic en cualquier otra celda fuera de la tabla de la hoja. Bueno, ya tenemos la tabla creada, pero está vacía. Ahora debemos ir insertando los campos en la tabla para poder tener los resultados que nosotros queremos. En la parte izquierda de la hoja encontramos la tabla dinámica que por defecto Excel le asigna el nombre de tabla dinámica número 1 y nos indica que para crear la tabla podemos seleccionar los campos de la lista de campos, situado en la parte derecha de la ventana. Y encontramos un panel con el listado de los campos, y estos campos coinciden justamente con los títulos que habían en las columnas del origen de los datos. Si nos vamos a la hoja de pedidos, podemos comprobar que los rótulos de la primera fila tienen los nombres de los campos.
Antes de seguir explicando cómo configurar la tabla dinámica creada, vamos a comprobar qué sucedería si no rellenamos un título en cada una de las columnas de nuestra tabla. Nos vamos entonces a la hoja de pedido columnas y nos situamos en una celda de la tabla y luego nos vamos a la pestaña Insertar y pulsamos en el botón Tabla dinámica. Entonces se nos muestra este cuadro de diálogo de crear tabla dinámica. Y como en el ejemplo anterior, seleccionamos la opción que se nos muestra por defecto, que dice tabla o rango. Y como hemos seleccionado previamente una de las celdas de nuestra tabla de datos, Excel selecciona todas las celdas que encuentra en nuestra tabla, excepto la de la primera fila. Al pulsar aceptar se genera la tabla dinámica, pero si nos damos cuenta en el panel con el listado de los campos, no se muestran los rótulos de las columnas, sino la primera fila donde todas las columnas tienen valores. Nos volvemos a situar en la hoja de pedidos columnas y seleccionamos una celda de la tabla y pulsamos en el botón Tabla dinámica de la pestaña Insertar. Y ahora en el origen cambiamos de forma manual el rango para que obtenga los valores desde la primera fila. Y al pulsar Aceptar se nos muestra un mensaje de advertencia donde nos dice que el nombre del campo no es válido y que para generar una tabla dinámica los datos tienen que estar organizados en forma de lista con rótulos para identificar las columnas. Por eso, en el caso anterior, Excel de forma automática seleccionó como columnas los rótulos de la segunda fila, ya que en esta sí habían datos en cada columna. Por tanto, para generar una tabla dinámica de forma correcta, la primera fila debe contener los rótulos de los campos que posteriormente utilizaremos en la creación de las tablas dinámicas. Nos vamos a la hoja donde teníamos la primera tabla dinámica y seguimos generándola. Podemos eliminar el panel de nuestra hoja pulsando en el botón Cerrar, que encontramos en la parte superior del panel, o desde el botón Lista de campos, donde encontramos la pestaña Analizar, dentro del grupo Opciones, Mostrar. Debajo del listado campos tenemos 4 áreas, donde iremos añadiendo los campos en función de lo que queremos que se muestre en nuestra tabla dinámica. En nuestro primer ejemplo, queremos obtener las ventas realizadas por nuestros vendedores en cada zona. El campo del cual vamos a generar los cálculos será el campo Ventas, que arrastraremos al área de Valores. En esta ubicación es donde se deben añadir los campos que queremos que genere una operación. En esta ubicación podemos añadir uno o varios campos, como veremos en los siguientes ejemplos. Para añadir campos al área existen varias formas diferentes. Podemos arrastrarlos al área correspondiente, seleccionamos el campo del listado y sin soltar el mouse lo arrastramos a la ubicación del área de valores. Para quitar el campo del área también tenemos varias formas. Si lo seleccionamos y lo arrastramos fuera del área y soltamos el botón del mouse, lo quitamos de esa ubicación. Otra opción para añadir el campo al área es dar clic en la casilla de verificación que encontramos delante de cada campo en la lista. Al marcar esta casilla de forma automática lo añade el área de valor tal como lo vemos aquí. Al ser un campo con valor numérico, Excel entiende que lo vamos a utilizar para realizar operaciones con él. Desde la misma casilla de verificación podemos eliminar el campo de nuestra tabla dinámica. Otra opción sería pulsar en el menú contextual, es decir, dándole clic derecho al mouse, y en el menú desplegable que se muestra, elegir el área donde insertar el campo. En nuestro caso, lo añadimos al área de valores, y para eliminarlos, pulsamos en la flecha que encontramos al lado del campo insertado, y en el menú, seleccionamos la opción de quitar campo. Lo dejamos de nuevo puesto para continuar con nuestro ejemplo. Y queremos que se muestre el total de ventas por vendedores, entonces tenemos dos posibilidades, o añadir el campo al área de etiquetas de columnas o al área de etiquetas de filas, depende de cómo queramos visualizar la información en la tabla dinámica. En nuestro ejemplo, vamos a insertarlo en el área de filas. Al añadir el campo crea una fila para cada vendedor diferente que tenemos en el origen de los datos. En nuestro caso, 3 filas diferentes por nuestros 3 vendedores. Es decir, que inserta todos los valores diferentes que tiene en la columna vendedor y agrupa todos los valores repetidos en uno solo. Si tenemos 20 registros del vendedor Jiménez, por ejemplo, él lo agrupa en una sola fila y muestra el total de ventas para ese solo vendedor, y lo mismo para el resto de los vendedores. También podemos
arrastrar ese campo al área de columnas. Los resultados que obtenemos son exactamente iguales. Lo único que cambia es cómo se muestran los datos. Podemos mover campos entre las diferentes áreas pulsando el campo y arrastrándolo a la ubicación que deseemos. Lo movemos del área de filas a la de columnas, donde crea una columna para cada vendedor. Como vemos, los datos que se muestran son idénticos a la anterior visualización, por lo que se puede elegir la opción que más nos guste para mostrar estos datos. Ahora vamos a volver a mover el campo vendedor al área de filas, pero esta vez pulsamos en la flecha que encontramos al lado del campo y en el menú pulsamos en la opción mover a etiquetas de filas. Como vemos, ya hemos obtenido el total de las ventas realizadas por cada vendedor. Cuando insertamos un campo al área de valores, si este es numérico, por defecto genera la suma de todos los valores que estén en ese campo. Si fuera, por ejemplo, un campo de tipo texto, lo que hace es contar todos los valores de esa columna. Si nos fijamos en el área de valores, podemos observar que delante del campo ventas se muestra el texto suma de y realiza esa operación en forma predeterminada, y los valores resultantes en la tabla dinámica no tienen ningún formato. Pero más adelante vamos a explicar cómo insertar formatos a los datos que encontramos en la tabla dinámica. Por ahora, para terminar con nuestro ejemplo, debemos insertar en la tabla dinámica el campo zonas. Podemos arrastrar el campo al área de columnas o de filas, pero si pulsamos en la casilla de verificación, automáticamente muestra el campo en el área de etiqueta de filas, ya que este contiene valores de tipo texto, y realiza lo mismo que hemos visto en el campo vendedor. Muestra todos los valores de las columnas zonas sin repetir y de forma agrupada para que en nuestra tabla dinámica se muestre cada zona de ventas. De esta manera se muestra el total de ventas por zona para cada vendedor. Podemos mover estos campos de vendedores y zona a la ubicación de columnas y filas según deseemos que se muestre en la tabla, según como queramos que se genere el informe. Para eliminar todos los campos insertados en nuestra tabla, pulsamos en el botón Acciones de la pestaña Analizar y en el desplegable, en el botón Borrar, en la opción Borrar todo. Ya veremos que esta opción no es muy aconsejable si generamos nuevos campos agrupados en una tabla dinámica, pero esto lo veremos en los siguientes tutoriales. En versiones anteriores de Excel podíamos mover los campos a las mismas áreas, pero estas se encontraban en la propia hoja de cálculo, delimitadas por líneas continuas en color azul y con los rótulos de las diferentes áreas. Vamos a insertar la opción de tabla dinámica clásica para poder también arrastrar los campos a la propia hoja de cálculo, y para ello pulsamos en el botón tabla dinámica y en el desplegable pulsamos en el botón Opciones. Se muestra el cuadro de diálogo Opciones tabla dinámica y nos situamos en la pestaña Mostrar y seleccionamos la casilla de verificación Diseño de tabla dinámica clásica, lo cual permite arrastrar campos a la cuadrícula. La marcamos y pulsamos en el botón Aceptar. Vemos que se muestran las áreas delimitadas en color azul. Para insertar un campo en cualquiera de las ubicaciones, solo debemos seleccionar el campo del listado de campos y arrastrarlo a su ubicación dentro de la hoja de cálculo. Vamos a realizar la misma tabla dinámica que hemos visto. Seleccionamos el campo vendedor y lo movemos a la ubicación de las filas. Al mover el campo se muestra un icono al lado del cursor que nos indica la ubicación donde voy a situar este campo. Se muestra sombreado en color azul. Una vez elegida la ubicación, suelto el mouse y se muestran los valores que contiene ese campo. Realizamos lo mismo con el campo ventas, el cual lo muevo a la ubicación de valores, y el campo zona, que lo muevo a la ubicación de columnas. Como vemos, al arrastrar los campos de las ubicaciones se muestra un icono en forma de tabla dinámica, donde se muestra sombreado de color azul la ubicación donde voy a arrastrar el campo seleccionado. Para mover los campos de un lado al otro, bastará con seleccionar el nombre de los campos en la hoja de cálculo y arrastrarlo a la nueva ubicación. Nosotros insertamos la zona como fila y los vendedores como columna, y con cualquiera de estas opciones explicadas hemos generado la tabla dinámica con las ventas realizadas de cada vendedor de las diferentes zonas. Los conceptos básicos que hemos aprendido en este tutorial es que en el área de valores insertaremos los campos para realizar cálculos y operaciones. Ya veremos en los siguientes tutoriales cómo podremos cambiar la operación a realizar, y en el área de filas y columnas nos permite insertar los campos que queramos agrupar y organizar la información. Bueno,
Con esto hemos concluido el primer tutorial sobre tablas dinámicas, donde hemos aprendido los conceptos básicos para la creación de una tabla sencilla en Excel 2019. Espero que les haya servido de ayuda y no olviden suscribirse a este canal para seguir aprendiendo sobre Excel. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.